No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Hugo Chávez tuvo diversas facetas mientras ejerció como presidente de Venezuela. Una de ellas, la de legislador. Vamos a aprobar esta nueva ley habilitante. Aunque el exmandatario jamás fue diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, nunca tuvo la necesidad de ocupar un escaño para realizar leyes. Desde que ocupó la presidencia en 1999, Hugo Chávez aprobó más de 200 leyes y normativas gracias a la figura de la ley habilitante. Nada despreciable. En 1999, durante 6 meses, decretó 63 leyes. En el año 2000, Chávez firmó en un año 49 leyes. En 2007, sancionó en 18 meses 66 leyes. Finalmente, en 2010, dictó durante 18 meses un total de 54 leyes. En esa última ocasión, el entonces presidente Chávez recibió de la Asamblea Nacional su cuarta ley habilitante con el pretexto de atender la emergencia causada por el invierno. A nombre del pueblo bolivariano voy a promulgar la ley habilitante. Promulgada. Aquí voy a poner venceremos. Sin embargo, solo un puñado de leyes firmadas estaban relacionadas directamente con la emergencia invernal. Chávez adelantó así ansiadas iniciativas como la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Costos y Precios Justos, que regula los precios de bienes de primera necesidad. Incluso llegó a legislar casi, se podría decir que en una proporción mayor que lo que hizo la Asamblea durante este mismo periodo, permitiéndole tener poderes excepcionales sobre temas y materias que antes no tenía el Ejecutivo venezolano. El gobernador de Miranda y líder opositor Enrique Capriles calificó de impositivo el uso dado por Chávez a la ley habilitante y lo acusó de transgredir la democracia participativa. El presidente Chávez contó prácticamente con un monopolio en el legislativo que le permitió acceder en reiteradas ocasiones a la ley habilitante con una oposición diezmada. ¿Por qué si tenía un legislativo que le era favorable, por qué no pasar todos los proyectos y las modificaciones legales a través de ese legislativo? Porque demoraba demasiado y porque así quisiesen, incluso el Congreso venezolano o la Asamblea venezolana logra sacar leyes en una semana. Así las quisiesen sacar de forma rápida y expedita, era muchísimo más rápido hacerlo por el proceso del Ejecutivo. Una vez concluyó su última ley habilitante, en 2012 el ahora fallecido presidente Hugo Chávez había abierto la posibilidad de recurrir a una nueva ley habilitante en su próximo periodo. La iniciativa jamás volvió a concretarse para él. Invitamos también al programa a esta hora desde nuestros estudios de NTN 24 a Sheila Dalmeyer. Ella es consultora política. Señora Dalmeyer, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, gracias. Estábamos revisando este último informe sobre las leyes habilitantes que le fueron concedidas al presidente Hugo Chávez. Una de ellas muy recordada y fue para combatir la emergencia invernal, pero terminó el presidente mediante decretos y otras normativas emitiendo otro tipo de leyes. ¿Cree usted que eso mismo pudiera repetirse durante el gobierno de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, nosotros en Venezuela hemos tenido una cultura de presidencialismo casi que absoluta. Y Chávez hacía uso y abuso del tema de las leyes habilitantes. De hecho, ya lo decía el reporte que estabas diciendo, que se aprobaron muchas más leyes por parte del Ejecutivo que por parte de la misma Asamblea. Creo que además la ley que está solicitando hoy en día el presidente Maduro pues puede seguir las mismas características que las leyes que aprobaban para el presidente Chávez. Sin duda alguna, estoy casi que segura que va a haber algún abuso de su parte y pues no se justifica una ley habilitante contra la corrupción cuando ellos tienen el control total de los poderes. Con solo poner en marcha la legislación actual, pues sería más que suficiente para poder llevar a cabo una lucha contra la corrupción. En ese momento, señora Dalmeyer, mucha de la contradicción que tenía Hugo Chávez, mucha de la oposición señaló estas leyes habilitantes como cortinas de humo para intentar tapar otros problemas principales de los venezolanos, como también lo que pasaba en ese momento, la inseguridad, la falta de algunos alimentos, lo que mucha gente denunciaba también como corrupción. ¿Cree usted que hay alguna particularidad de eso en el gobierno de Nicolás Maduro o por el contrario en este momento va a ser mucho más difícil con una ley habilitante intentar combatir este tipo de problemas? La realidad que tenemos es que existen dos grandes tesis al respecto, ¿no? Tenemos una tesis que adelanta el periodista Nelson Bocaranda, que habla que es una orden del gobierno cubano para ir deslastrando el poder un poco a Diosdado Cabello, sacar a los militares
de algunas cúpulas de poder que tienen y también limpiar un poco, hacer una limpieza política en PDVSA, que es donde más casos de corrupción se presentan en el gobierno. La otra tesis es la de la oposición, que dice que va a ser un frente de batalla en contra de la oposición de cara a las elecciones de diciembre 8, que son las elecciones de alcaldes y concejales. Entonces, sin duda alguna, cualquiera de las dos tesis que prevalezca siempre va a ser como parte de un abuso de poder de parte del gobierno y que va a buscar, por supuesto, concentrar el poder, como ya lo tienen, concentrarlo aún más y debilitar la oposición de frente a las elecciones y debilitar también un poco lo que pudiera ser el papel de Diosdado Cabello en el gobierno actual. Bien sabemos que son dos tendencias contrarias, aun cuando hagan esfuerzos públicos en manifestar que están unidos, ahí hay una tendencia claramente distinta de Maduro hacia la de Cabello. Diputado Saúl Ortega, dentro del chavismo, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cobra alguna importancia esta tesis? ¿Hay una pugna entre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro que una ley habilitante permitiera solucionar? ¿O se trata de una norma que simplemente y de buena fe quiere limpiar el país de redes de corrupción? Bueno, ya te lo dije y creo que tú lo mencionabas. El presidente Chávez la tuvo en varias oportunidades, pero los demás presidentes constitucionales de Venezuela también han hecho uso de esta ley. O sea, que es una norma transparente, democrática, de uso conocido para los venezolanos. Así que todas las alarmas que tú has escuchado de algunos voceros de la oposición, lo que buscan es encubrir su posición de complicidad con el caso de la corrupción. El presidente Maduro ha sido clarísimo en solicitar apoyo de la sociedad venezolana en su conjunto, de todos los sectores políticos, para que lo apoyen en esta lucha contra este flagelo y, por supuesto, que ha solicitado que a través de este instrumento, pues, agilizar y hacer más expedita la lucha y más ejemplarizante en cuanto al castigo a los delitos de corrupción. Pero ya estamos viendo las posiciones adelantadas de algunos sectores que buscan justificar el no apoyo a una lucha fundamental. Y esto se debe a que mucha de su gente está involucrada en estos hechos. Y a diferencia de los socialistas, que nosotros estamos dispuestos a ir hasta el final y hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, del lado opositor esperamos todo lo contrario, que es lo que llamamos una solidaridad automática con el que está incurso en corrupción. Así que nosotros en el Partido Socialista no vemos esto como un problema de contradicciones, sino como un asunto de alto interés nacional, donde todas las instituciones, el partido, los militantes, los dirigentes, todos estamos comprometidos en acompañar al presidente Nicolás Maduro. Queremos conocer qué opinan ustedes, nuestros televidentes, los que viven en Venezuela, fuera de Venezuela. Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico, y respóndannos si creen que es necesario que el legislativo le entregue a Nicolás Maduro una ley habilitante para que combata la corrupción en Venezuela. Leemos ya algunas respuestas de televidentes que llegan a esta hora. Carlos Benítez dice: lo único que se necesita en Venezuela para combatir la corrupción es cambiar el modelo económico y de país comunista. Patricia también nos escribe y dice: para nada necesario, si lo logra se acaba Venezuela más rápido. Y también nos escribe Ronald Delgado, dice: debe ser una obligación constitucional para el presidente, a menos que no le interese combatir algo de lo que es máximo exponente. Nosotros vamos a la pausa en el programa La Noche y al regreso debatiremos la propuesta de Nicolás Maduro de un cara a cara con la oposición, justamente para hablar de corrupción. Ya regresamos con La Noche.